Distinguidos amigos y amigas, asistentes a esta noche importante del Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres. Es una noche importante por la significación nacional de la persona a la cual vamos a escuchar y que ha consagrado su vida a hacer profundos estudios y que por tanto ha sido, puedo hablar en nombre de mi generación, un personaje icónico, referencial en todos nuestros análisis y puntos de vista, presente siempre en las citas, en los números y en los enfoques acertados. No es este el mejor día para la democracia en el Perú, y todos lo sabemos. Capturar o destruir las instituciones no es bueno para la marcha serena de un país democrático que quiere mantener con fuerza sus libertades. Pero hemos visto peores cosas en la historia de nuestra patria y tenemos plena confianza en que todas esas circunstancias siempre serán superadas por la fuerza democrática y por la vocación social de nuestro pueblo. No puedo dejar de pensar en la hermosa frase del poeta que advertía: quien no recuerda su pasado corre el peligro de volver a vivirlo. Y creo que esta noche debemos hacer acopio de toda nuestra buena memoria para evitar que nuestro país vuelva por malos pasos que parecen haber sido siempre superados. Y nada más, porque aquí nos convoca el estudio de la realidad nacional, ninguna vocación partidaria o politiquera, a escuchar a quien ha consagrado su vida a esa realidad y a prever y calcular cuál puede ser su desarrollo y fundamento. En esta aula hemos tenido debates sobre temas importantes del país y hemos escuchado voces que, sin faltar a la verdad, llamaría históricas para nuestro país. Aquí Alberto Benavides de la Quintana nos explicó largamente el destino mineral de nuestro país. Aquí Fernando de Cislo nos dio el conocimiento de sus conceptos abstractos y estéticos. Aquí hemos escuchado grandes personalidades, periodistas como Enrique Sileri, y hoy día queremos escuchar el testimonio vital, que ese es el título de estas conferencias, de Richard Webb Duarte, personaje referencial y fundamental de nuestra vida. Él dedicó, repito, su vida o gran parte de ella al estudio de la realidad y a trabajar en esa realidad. Todos lo recordamos en su experiencia de jefe del Departamento de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva, institución muy seria, como se reconoce, y luego como presidente del Banco Central en 2 etapas de nuestra reciente vida republicana. Conocemos su acción como presidente del Instituto Cuanto y la pormenorizada e importante suma de datos que ese instituto nos ha permitido tener al alcance de la mano para hacer estudios y proyecciones. Conocemos sus consultorías, sus previsiones en su importante institución Málaga y Webb, pero conocemos fundamentalmente también sus últimos trabajos, su interés por la educación, su interés optimista por el desarrollo rural de nuestro país. Y volviendo hacia atrás, casi 40 años los ojos, recordamos ese, diré, histórico trabajo sobre la distribución del ingreso en el Perú, que fue publicado por el Instituto de Estudios Peruanos en 1976.
trabajo que sirvió de base a tantos y muchos libros, algunos de ellos míos personalmente. Y por eso estoy en deuda de gratitud por esas cifras y perspectivas. Y más adelante, su interés por las microfinanzas, palanca secreta y tan importante del desarrollo de nuestro país y de la consolidación de la clase media que avanza, fortaleciendo la democracia, en el árbol de la mostaza como historia de las microfinanzas del país, y sus trabajos también sobre la encuesta de los hogares rurales, interés y preocupación a la cual ha vuelto últimamente mostrándonos cómo avanza nuestro país a pesar de todo. Y creo que a pesar de todo y este avance es una de las características de la personalidad de Richard Webb. Y lo digo como actor político de nuestro país. Cuando se necesita una voz serena, una mirada objetiva, está Richard Webb. Ajeno a la espectacularidad, a veces Richard demasiado ajeno a la presencia pública, ayuno de todo apetito o de interés figurativo, protagonístico. Richard Webb era una garantía de pulcritud en el análisis, de frialdad, tan british en el punto de vista del análisis de nuestra realidad. Por eso reconocimos la disciplina de sus estudios, por eso reconocimos la objetividad y lo científico de sus trabajos, y por eso sobre todo valoramos la gran serenidad de sus opiniones. Tiene un compromiso con el Perú, no es un compromiso partidario, no es un compromiso politiquero de apetitos, es simplemente una vocación por saber y por explicar lo que sabe en el aula, en el gabinete. Son miles, muchos miles de alumnos que él ha tenido aquí y fuera de aquí, de nuestra patria, que estoy seguro seguirán a través del Ustream o a través de la televisión el día sábado, lo que él nos diga como testimonio, cómo ha visto cambiar el Perú y cuál es su perspectiva, estoy seguro optimista como siempre, o por lo menos no pesimista ni deprimida del futuro. Por eso hemos querido que nuestros alumnos, nuestros profesores puedan escuchar hoy día el testimonio vital de una personalidad a la que todos los peruanos reconocemos como de alta valía para nuestra patria. Saludemos a nuestro coprofesor en la Universidad San Martín de Porres, es bueno decirlo, como jefe del Instituto Perú, al doctor Richard Webb Duarte en su testimonio vital. Y permítanme, solo como recuerdo de esta noche, porque es muy poco para lo que su vida significa, entregarle este reconocimiento en nombre del Instituto de Gobierno y la Universidad, que es un reconocimiento al gran trabajo por el Perú que él ha realizado. Bueno, muy buenas noches. Estoy abrumado por la presentación que me ha hecho el presidente. No voy a perder tiempo negando, cuestionando el exceso que hay en lo que ha dicho, sino más bien voy directo al tema. Una reflexión sobre mi trabajo
mi vida como peruano, pero sobre todo como profesional dedicado al país y sobre todo a encontrar formas de ayudar a mejorar nuestra vida colectiva, especialmente en el aspecto económico. Para eso tuve la suerte de tener una educación de lujo. Llegué de regreso de muchos años de estudio en el extranjero. En el año 63 llegué al Perú y ahí empezó mi vida profesional en el Perú. Aunque fue por accidente, porque yo venía al Perú saliendo de la universidad y estaba en camino a un trabajo en la Argentina, pero estando aquí visitando a mi familia me llegó la noticia que el trabajo en la Argentina, debido a una huelga estudiantil en Rosario, se había postergado un año y yo estaba acá, había prestado dinero para el avión para llegar hasta Lima y entonces pensé que tengo que encontrar un trabajo. Un amigo me insistió, anda al Banco Central, ven, alguien que trabajaba en el Banco Central. Y así llegué a las puertas del Banco Central y acepté un ofrecimiento para trabajar ahí, pero cuando me dijeron el sueldo pensé, no, pues ya es muy poquito. Yo tengo deudas que pagar y el extranjero me ofrecían 3 veces más, me voy a buscar un poco más. Y cuando le contesto a mi padrino, era mi tío, me gritó, ¿cómo es posible que haya sido sin decirme, hijito? Si el gerente es amigo mío. Entonces, mi tío era distribuidor de Mercedes-Benz en el Perú y le había vendido un carro al gerente del Banco Central y también a otro gerente. Entonces, gracias a esa vara que tuve, finalmente entré al Banco Central. Después de lo que, como dije, una educación de lujo, y en el Perú no habían economistas con estudios que se comparaban para nada, de estudios de posgrado, economía. Pero así era el país y así empecé a trabajar en el Banco Central. Yo no había hecho mi tesis doctoral y cuando entré al banco me dijeron, no te preocupes que aquí puedes hacer un trabajo, pero además hacer tu tesis doctoral. Y después de 1 mes, 2 meses, que yo estaba ahí un poco vagando en el banco, pensando qué voy a hacer, nadie me daba ninguna instrucción. Entonces me puse a mirar datos pensando en una posibilidad de una tesis doctoral, un tema. Y me llamó la atención una estadística de precios, del índice de precios al por mayor, que era muy importante esos años porque se calculaba la producción nacional, el llamado PBI real, primero calculándolo en soles de corrientes y después dividiendo por la inflación, deflatándolo con el índice de precios al por mayor. Yo veía que este índice tenía mucho más inflación de lo que tenía otros índices. Entonces dije, qué raro. Entonces me dediqué a tratar de entender qué estaba pasando. Y fui al Ministerio de Hacienda, que era entonces, y encontré al señor, era un señor bien mayorcito, que estaba en un escritorio en medio de una pampa de como 50 escritorios. Y en el medio ahí de ese piso sexto del ministerio, él hacía el índice de precios al por mayor, solito, siguiendo una fórmula que un asesor extranjero le había enseñado hace
15 años antes. Y repetía nomás, mandaba estos formularios a tales empresas, ellos llenaban ciertos datos, él regresaban los formularios y él copiaba, dividía, sumaba, multiplicaba según el patrón que ya estaba escrito, y así salía el índice de precios al por mayor. Pero salía muy raro, precios muy altos, tanta inflación. Entonces cuando lo examiné con más cuidado me di cuenta que todo el problema, o problema entre comillas, todo lo raro estaba en el rubro de materiales de construcción y en particular ladrillos. Toda la inflación subía como de 50 a 100 en 10 años, pero ladrillos subía de 50 a 3.000. Y claro, ladrillos entonces, la inflación en ladrillos estaba haciendo que la inflación fuera el doble de lo que realmente era, o que al menos el resto era. Entonces empecé, qué raro, ¿por qué hay tanta inflación en ladrillos? Y le pregunté al señor, me dijo, bueno, así es, pues es que no tenía idea. Le pregunté, ¿pero puedo ver los formularios de años anteriores? Sí, baje, nomás están en el archivo. Entonces ahí empezó, como acaba de decir el presidente, mi investigación en profundidad, porque tuve que bajar al sótano, a donde había ahí donde guardaban los carros, había un cuarto donde estaban rumas y rumas de documentos, todos atados en un papel marrón que se usaba entonces, y con pita, y rumas, no había ningún indicio. ¿Cómo encontrar? Me pasé 2 o 3 días buscando la ruma de esos documentos y llegaba cada noche a mi casa inmundo con la suciedad de todo el pueblo que había. Entonces fue una investigación en profundidad y finalmente encontré la ruma de ese documento justamente. Me senté ahí mismo en el piso